De la noche con 6 minutos estamos con Verónica Mendoza, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, Verónica? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Renato, por la invitación. Hace un poco menos de una semana, el presidente Martín Vizcarra, en su mensaje de 28 de julio, pareció resucitar, ¿no? Porque estaba un poco adormilado, parecía que se había contentado con el protagonismo del fujimorismo en el Congreso y no terminaba de asumir su verdadero rol. Usted lo ha dicho en los últimos días, por fin el presidente asumió su rol histórico. Me gustaría que desarrollemos un poco esa idea. ¿Qué lugar cree usted que la historia le está poniendo a Martín Vizcarra para que él termine de ocuparlo? Mira, nosotros desde el Nuevo Perú, en el momento en el que el presidente Vizcarra asumió el mandato, planteamos que él debía asumir un importante liderazgo para impulsar reformas urgentes, porque consideramos que estamos atravesando una crisis grave, profunda, sistémica, integral, que no se resolvía con la salida de PPK y su sustitución por Vizcarra, sino que había que hacer cambios en las reglas de juego para que las historias de corrupción que hemos visto no se volvieran a repetir, ¿no? Usted era de la idea más bien también de hacer una convocatoria de elecciones adelantada. Nosotros lo que planteamos de manera muy concreta fue prioridad a la lucha anticorrupción con reforma del sistema de justicia, reforma político-electoral, cambiar las reglas de juego para renovar la representación política y, en tercer lugar, medidas urgentes para reactivar la economía. Y planteamos que lo que el presidente Vizcarra debía liderar era una suerte de proceso de transición democrática, en el sentido de recuperar una democracia que a nuestro juicio hoy está secuestrada por las mafias, por el poder del dinero, y hacer que esa democracia esté al servicio de la gente y recuperarla con la gente. Lamentablemente, el señor Vizcarra, como tú también lo has señalado, parecía que simplemente quería, ¿no?, voltear la página, llevar la fiesta en paz, tantos problemas, actuar con normalidad, cuando el contexto histórico le demandaba liderar estas reformas. Felizmente, y creo que ahí la movilización ciudadana ha sido clave, porque en los días previos al mensaje presidencial, Renato, hemos tenido movilizaciones a lo largo y ancho del país, ciudadanas en costa, sierra y selva, con incluso niños y niñas de escuelas rurales. Protestando contra la crisis, ¿no? Negándose a participar de los desfiles, digamos, discutiendo con sus profesores. Homenajeando a la patria de otra manera, si se quiere, duda, ¿no? Sin negar, por supuesto, la importancia de esa fecha. ¿Le llamó la atención, por ejemplo, ese nivel de involucramiento de la población, considerando que en la crisis de febrero, tras la renuncia del presidente Kuczynski, la calle no pareció hervir como sí ha sucedido en las últimas semanas, y en anteriores crisis tampoco, con lo de Odebrecht, si bien hubo marchas y actividades cargadas de indignación, no hubo esa reacción nacional que sí se ha sentido en las últimas semanas? ¿Qué ha pasado con la calle? Usted que está en contacto con la gente. Corresponde, Renato, el hecho de que todos los peruanos, en algún momento, directamente o a través de un familiar, un amigo, un vecino, hemos tenido que ver con el poder judicial. Claro. Y siempre los peruanos se han chocado contra una pared. Las mujeres víctimas de violencia, ¿no?, a las cuales se les ha negado justicia. Hemos visto cómo tenemos jueces que son capaces de negociar la pena de un violador, ¿no? O familias, miles de familias en el país cuyo terreno ha sido invadido o que están sufriendo extorsión, líderes indígenas denunciando tal ilegal, que recurren al Poder Judicial, que nunca son escuchados, o la gente de Tumán, por ejemplo. Lo que ha ocurrido el día de hoy en Tumán no es nuevo. Hay un nuevo intento de Grupo tomar Oviedo, la azucarera. a pesar de las evidencias de corrupción que lo atañen. Hoy el Grupo Oviedo ha pretendido, de la mano del Poder Judicial y de la Policía Nacional, retomar la azucarera Tumán. Entonces, creo que en esta oportunidad sí le toca más directamente a la gente, ¿no? Le duele y está dispuesta también a hacer que las cosas cambien. Y la gente parece que va a ser protagonista, por lo menos, de algunas de las medidas que ha anunciado el presidente. ¿El Congreso está en capacidad de asumir el rol histórico que al Congreso le toca también asumir? Porque de nada va a servir que el presidente asuma su rol, como usted lo ha dicho, si el Congreso no se mete también en el cuento de tener que participar de esta renovación del sector judicial y de todo lo demás. Efectivamente, lamentablemente la propuesta de referéndum, que es interesante porque plantea involucrar a la ciudadanía, implica pasar por este Congreso de la República, que está secuestrado por la señora K,
que, como ya hemos visto en las últimas semanas, está más preocupada en blindarse y blindar a su gente que en reformar el sistema de justicia o siquiera sancionar a los corruptos. Por eso es clave... Cuando dice la señora K, lo que está diciendo es que usted no tiene ninguna duda que las menciones a la señora K aluden directamente a Keiko Fujimori. Es evidente, Renato. O sea, el simple hecho de que el señor Inostroza Pariachi, quien alude en una conversación a la señora K en estos audios, haya recibido en su despacho un caso de casación de la señora K, es la evidencia de que se está hablando, haya recibido en su despacho un caso de la señora Fujimori, es una evidencia de que la señora K es la señora Fujimori. Creo que no hay peruano que dude de ello, ¿no? Entonces, lamentablemente es este Congreso secuestrado por la señora K el que va a tener en sus manos las reformas, y por eso es fundamental que la ciudadanía siga participando, siga movilizándose, siga presionando al Congreso de la República, al propio presidente Vizcarra, para que no retroceda tampoco, ¿no es cierto?, para que el referéndum sea realmente una oportunidad para, por lo menos, abrir un gran diálogo nacional sobre qué tipo de justicia necesitamos y qué tipo de representación política necesitamos. Por lo que dice, no sé si la estoy entendiendo bien, pero el Nuevo Perú ha renunciado ya a dialogar en el Congreso, porque la salida que usted plantea es: vamos a tener que presionar desde la calle porque en el Congreso no hay forma de conversar. ¿Es así? No, vamos a dar la batalla en el Congreso de la República. Nuestros congresistas, a pesar de que son apenas 10, han estado dando la batalla, la van a seguir dando para que lo que llegue al referéndum, que tiene que ser este año, dicho sea de paso, no sé si en octubre o en diciembre, ahí habrá que evaluar, sea medianamente útil para una verdadera reforma y no algunos parches, porque ya hemos visto que hay también intención de, si no bloquear, por lo menos desvirtuar el sentido del referéndum. Entonces, sí, vamos a tener que dar la batalla en el Congreso de la República, pero también, y creo yo, sobre todo, en la calle, con la ciudadanía movilizada, debatiendo estos temas que pueden parecer muy técnicos, pero que también tienen que ver con la cotidianidad de la gente. ¿Usted estaría de acuerdo si fuera mañana un eventual referéndum, estaría de acuerdo con todos los temas que ha mencionado el presidente? ¿Añadiría alguno? Por ejemplo, si le pregunto, bicameralidad, ¿está de acuerdo? A ver, lo que pasa es que primero, todavía no hemos recibido de parte del presidente de la República todas las propuestas. Claro, apenas pero hasta donde se ha mencionado el tema de la renovación del sector de justicia. Así es. Ha hablado de la no reelección de congresistas, la bicameralidad, el financiamiento de las campañas. Con todo lo mencionado, ¿usted sí estaría de acuerdo? Sí, en el caso del sistema de justicia está claro que hay que reestructurar completamente el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso no quiere decir que eso resuelva todo el problema del sistema de justicia. Habrá que discutir de otras modificaciones. En el caso de la reforma política informe, electoral, por ejemplo, que le alcanzó la comisión consultiva que creó el Ejecutivo, ¿le parece, le convence las recomendaciones que ha hecho esta comisión para renovar precisamente el Consejo Nacional de la Magistratura, mejorar los filtros en la elección de fiscales, etcétera? Sí, en fin, yo creo que los temas planteados son claves, ¿no? Son los que hay que abordar de manera urgente, sin que ello signifique que debemos quedarnos ahí, porque además, Renato, cuando hablamos de cambiar el sistema de justicia, ni siquiera atañe solamente al Poder Judicial, al Ministerio Público o al Estado, atañe también a la sociedad. ¿Qué tienen que decir, por ejemplo, las universidades, las facultades de Derecho sobre este tema? ¿Qué tipo de abogados se están formando? ¿Con qué valores? ¿Con qué compromiso ético con su sociedad? Además, no tenemos una escuela de jueces, ¿no? Recién ahora se está estudiando la posibilidad de abrir una, pero existe en España, existe en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Bolivia. Aquí no, los jueces es algo que, por ejemplo, habría que discutir, ¿no? Mañana es el día del juez peruano, ¿sabía usted? Es una buena... no, caray. Sí, en efecto, por eso el presidente del Poder Judicial dio un mensaje el día de hoy. Pero en todo caso, creo que los temas planteados son importantes, se trata de medidas urgentes que hay que discutir. En el caso de la reforma político-electoral, creo que es absolutamente legítimo y necesario que se consulte a la ciudadanía, pero también creo que es importante señalar que ojalá podamos ampliar el debate, porque creo que se trata de reformas insuficientes, necesarias, urgentes, pero insuficientes. Por ejemplo, si prohibimos la reelección de congresistas, pero mantenemos esta misma representación política, estos mismos partidos y las mismas reglas de juego, en virtud de las cuales se impone el que tiene billete, no el que tiene las mejores propuestas. Vamos a repetir la misma historia. El próximo Congreso no tendremos a los mismos congresistas, pero probablemente a otros de las mismas características y con los mismos anticuchos. Entonces hay que cambiar las reglas de juego en su conjunto. Y sobre eso quiero señalar que desde el Nuevo Perú
hemos presentado a través de la bancada una serie de iniciativas que lamentablemente no han sido discutidas por este Congreso, que no está interesado en discutirlas, pero que vamos a volver a plantear para abrir un poco más el diálogo. Es más, Renato, nosotros creemos que no basta con discutir en estos momentos la reforma del sistema de justicia y la reforma político-electoral. Hay una tercera dimensión desde donde la mafia, ¿no es cierto?, despliega sus tentáculos que estamos obviando. ¿Cuál es? Que es el poder económico. En todos estos audios de la vergüenza hemos visto cómo entran a tallar ISA Motors, el grupo... Estos empresarios que como satélites están circulando, ¿no?, a través del sistema judicial y político. Y son ellos los que con su billete financian partidos políticos, financian candidatos al Congreso, compran a los jueces y fiscales, ¿no? Y cosas similares hemos visto en la crisis anterior, si se quiere, en el caso de Lava Jato, Odebrecht, OAS, la Chanchita de la Confiep, ISA Motors, el Grupo Oviedo. No estamos haciendo nada frente a eso, y sobre eso creo que hay reformas urgentes también, y ahí sí me apena muchísimo que el presidente Vizcarra no haya dicho absolutamente nada sobre ese tema en su mensaje, porque pareciera que lo de Odebrecht ya nos lo olvidamos. Y bueno, lo que ocurre es que ha habido dilaciones en términos de la colaboración con la justicia brasileña que se están reactivando. Lo que pasa es que en la Fiscalía esta semana. Creo que son dos dimensiones diferentes. Una es la que le toca al sistema de justicia y sobre eso quisiera volver. Pero hay también una dimensión que le atañe al Poder Ejecutivo. Tenemos un sistema de APPs, asociaciones público-privadas, un sistema de contrataciones, de licitaciones, que es el que ha permitido Odebrecht, OAS, Graña y Montero, múltiples casos de corrupción, de sobrevaloración de obras a través de adendas infinitas que permitían multiplicar el costo de la obra. Y lo que nosotros planteamos es que no solamente basta con sancionar a las empresas corruptas, hay que cambiar ese sistema para que sea mucho más transparente, predecible, que las obras se hagan en función de las necesidades de la gente y no en función de los intereses de las grandes empresas y de cuánta coima van a poder cobrar los funcionarios de turno. Sobre eso el señor Vizcarra no ha dicho nada. No ha dicho nada. Sí, no, lo que ocurre es que también me imagino que la coyuntura lo ha obligado a hacer precisiones respecto a lo que está pasando hoy, pero estoy seguro que él no ha perdido de vista el tema de Odebrecht. Yo quería hacerle una pregunta que tiene que ver con lo que usted dijo al inicio, ¿no? Cuando definía esta crisis como una crisis integral, sistémica, que atañe a todas las fuerzas políticas de alguna manera. Creo que todas tienen que asumir una parte de responsabilidad en lo que está sucediendo. La mayoría del Congreso, por supuesto, tendrá más responsabilidad, pero cada vez que la población tiene que calificar el trabajo parlamentario, no se está refiriendo a una sola bancada, sino al trabajo en general. Usted como líder de la izquierda, ¿qué parte de la crisis integral o parlamentaria o política asume? ¿Qué parte de la crisis la ha generado también la izquierda? ¿Usted sería capaz de hacer una autocrítica en ese sentido? Por supuesto, yo creo que todos tenemos un nivel de responsabilidad. Los unos por haber participado directamente de las corruptelas e integrar las mafias, y los otros por no haber tenido la suficiente capacidad para denunciar, para poner en evidencia lo que estaba ocurriendo, para combatir a los corruptos, para cambiar las reglas de juego, para que esto no se vuelva a repetir. Y por supuesto que hacemos un mea culpa y que asumimos el compromiso de fortalecer nuestra posición, de ser más proactivos, de convocar más a la ciudadanía. Por ejemplo, las facciones de izquierda que están representadas hoy en el Congreso, ¿será posible que se unan en el futuro? Porque es como volver a ver también la misma película de otras coyunturas, ¿no? Cuando no sé si por exceso de protagonismos o por discusiones de una agenda puntual, se divide la izquierda. Mira, en estos temas creo que hemos coincidido bastante y de lo que se trata en estos momentos es de eso. Sumar fuerzas no solamente entre organizaciones políticas de izquierda, sino que estamos en un momento tan crítico en el que tenemos que concertar con la mayor cantidad de fuerzas posible que quieran, para empezar, sacar a los corruptos, sacar a la mafia del Estado. Y en eso creo que las alianzas deben ir más allá de las izquierdas. Entiendo yo que hay organizaciones políticas y líderes políticos que están dispuestos a jugársela en ese sentido, con quienes tenemos diferencias, matices, que ya pondremos sobre la mesa en el proceso electoral o en adelante. Ahora, pero en este momento creo que sí tenemos que sumar Se le reprocha fuerzas. A los ex candidatos presidenciales, a usted, al señor Guzmán, al señor Barnechea,
el aparecer de pronto cuando hay evidentemente crisis, para volver a sus términos, sistémicas o integrales, pero no de acompañar tanto el curso de la agenda política. ¿Usted reconocería que de pronto le ha faltado iniciativa para salir a colocar ideas cuando de pronto no habían crisis? Lo que pasa, Renato, es que para nosotros la crisis es permanente, ¿no? Entonces no se trata de esperar el momento coyuntural adecuado para determinado planteamiento. Lo que señalo hoy es lo que hemos venido diciendo a lo largo de los últimos meses, si no años. Quizás nos faltó mayor visibilidad, mayor insistencia, pero siempre hemos estado pendientes de los graves problemas que aquejan nuestro país, como políticos, pero también como ciudadanos. No ha habido marcha, Renato, en la que yo no haya estado, y no porque me convenga políticamente en estos momentos, sino que como ciudadana es también la herramienta que tengo junto a miles de otros para expresar mi indignación y la necesidad de cambios profundos. Ahora, y en esa línea creo que debemos seguir sumando fuerzas y fortaleciendo nuestras posiciones y planteando también alternativas. Puede parecer precipitado hablar del 2021, pero no lo es si pensamos en que hay un consenso cuando se dice que hay que refundar muchas de las piezas del sistema político y jurídico. ¿Usted está considerando la posibilidad, evidentemente, de postular a la presidencia nuevamente? Primero, Renato, que yo creo que no hay que descartar la posibilidad de que este Congreso de mayoría fujialanista controlado por la señora Khan se resista a tal punto a discutir siquiera la reforma del sistema de justicia y la reforma político-electoral, que el presidente de la República se ve en la necesidad de plantear una cuestión de confianza y eventualmente cerrar el Congreso, lo cual podría implicar un adelanto de elecciones y habrá que discutir en ese momento si es congresal o general. Entonces yo creo que hay que estar abiertos a esas posibilidades porque la profundidad de la crisis amerita que también estemos dispuestos a tomar grandes decisiones como país. Creo que hay que mantener esa disposición. Pero no me ha respondido, ha salido elegantemente por la tangente. No. Yo sé que existe esa posibilidad de que el presidente Vizcarra efectivamente convoque elecciones generales si es que se da una coyuntura de mayor forcejeo con el Parlamento. Pero le pregunto a usted, Verónica, si a usted le gustaría volver a postular a la presidencia. Me parece una pregunta tan legítima y me parecería tan legítimo que usted me diga esta noche, por supuesto que sí. Yo le digo una cosa, yo por ejemplo no tengo ninguna plataforma política, pero sé que en 3 años yo no voy a postular a la presidencia. No me interesa, y estoy seguro que a la gente tampoco le interesaría. En su caso es totalmente distinto. Usted es una lideresa, lo ha hecho, ¿lo volvería a hacer? Lo volvería a hacer si es que las circunstancias lo ameritan, si es que mi organización política me lo plantea, si es que los militantes en la elección democrática que haga el Nuevo Perú, y ojalá en conjunto con otras fuerzas así me lo plantean, me lo mandatan. Pero Renato, más que pensar en una postulación, lo que hay que garantizar es que haya un adecuado proceso de construcción de alianzas, ¿no es cierto? No solamente a nivel de partidos políticos, sino con la ciudadanía, que tiene que involucrarse más en este debate y que además ojalá nos permita ganar mayor adhesión y mayor voluntad de avanzar hacia lo que nosotros creemos que necesitamos avanzar como país, que es una asamblea constituyente, un proceso constituyente en todo caso. ¿Y de qué manera se puede invocar a la gente a que participe más? Porque esta idea de que se vayan todos, que ya la habíamos sentido con el tema Odebrecht, veíamos a todos los líderes políticos de alguna manera involucrados, Ollanta-Humala, Toledo, Kuczynski, García, Susana Villarán, todos, ¿no? Y eso se volvió a repetir ahora con el problema de la judicatura. ¿De qué manera usted diría que la ciudadanía puede involucrarse más? Porque sin duda hay un deseo de renovación total de la clase dirigencial. Como lo ha venido haciendo, movilizándose, organizándose, presionando a sus representantes, participando en el debate público, político, en sus universidades, en sus centros de trabajo, informándose a través de distintos medios de comunicación, participando en organizaciones políticas que queremos renovar la representación y el sistema político, participando más activamente, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la necesidad de una nueva constitución, más que de un papel con un nuevo articulado, de lo que estamos hablando... ¿Cuál sería el espíritu de esa nueva constitución? De lo que estamos hablando, Renato, es de un nuevo pacto
entre peruanos. Y un nuevo pacto solamente puede darse sobre la base de una gran movilización, de un gran diálogo nacional sobre qué tipo de país queremos, qué tipo de Estado necesitamos, qué tipo de economía promover. Entonces nos toca abrir ese gran diálogo para cambiar completamente los paradigmas que hoy lamentablemente se han impuesto en nuestro país. Ahora, yo creo que la gente es bien receptiva a ese tipo de llamado, ¿no? A ese tipo de diálogo, cuando quienes lo alientan son líderes que también tienen credibilidad. Cuando uno conversa con gente vinculada a la política y no necesariamente vinculada a la política sobre Verónica Mendoza, creo que el 80%, 90% reconoce que usted es una mujer inteligente, que tiene por supuesto un espíritu combativo, muy propio además como para meterse en política y estar en política, que sin duda tiene liderazgo, pero inmediatamente también vienen algunos reproches, algunas observaciones que estoy seguro usted conoce de memoria y de paporreta, ¿no? Por ejemplo, ¿usted siente que se ha terminado de deslindar la figura de Verónica Mendoza del gobierno de Ollantumala, de la cercanía o la figura de Nadine Heredia? Y nosotros, ¿O usted sabe que es una mochila que va a seguir cargando? Nosotros como organización, y yo en particular, creo que hemos sido lo bastante claros, no solamente en nuestros dichos, sino en nuestros hechos, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema que tú planteas, yo fui la primera en renunciar desde el Parlamento al Partido Nacionalista en el momento en el que se consumó la traición de la cúpula nacionalista en aquel momento. Entonces, que hasta ahora se pretenda, ¿no? Vincularme, es pues ya viene de una voluntad de estigmatizar, de deslegitimar una opción política de cambio, igual que el terruqueo incisivo del cual somos víctimas de manera permanente, a pesar de nuestro deslinde clarísimo con toda forma de violencia y con el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA en particular. En eso no hemos dejado pero ninguna posibilidad de duda, pero siguen terruqueándonos, lo hacen con nosotros, pero lo hacen también, Renato, con todos aquellos que denuncian la corrupción, que reclaman por sus derechos pero y que son críticos a este sistema. Pero entiende que es legítima la duda de quienes no necesariamente llegan a un discurso tan ofensivo como el del terruqueo, que por supuesto hay que tratar de erradicarlo por todos los medios, pero hay gente que mantiene la sospecha, o la suspicacia más que la sospecha, de que quizá la cercanía que usted tuvo en un momento con la señora Heredia y la eventual figuración de su caligrafía en las famosas agendas, como que es un capítulo que, si bien usted se ha esforzado por aclarar, todavía mantiene cierta sombra de duda en algunas personas. ¿Usted lo asume? Lo reconozco y por eso es que no tengo ningún problema en aclarar el punto las veces que sea necesario. No he rehuido en ningún momento a ninguna invitación a explicar, a aclarar. Lo hice en el Congreso de la República como invitada, lo he hecho en la Fiscalía también como invitada. Cada vez que se me pregunta al respecto, lo he hecho y lo seguiré haciendo, Renato, porque sí entiendo que quienes estamos en política, quienes estamos en la vida pública, pues nos debemos a la ciudadanía y le debemos transparencia, claridad. ¿Se arrepiente de haber vivido ese capítulo en el nacionalismo? No, Renato, porque creo que es parte de mi historia y de mi aprendizaje en la política, ¿no? Yo saco de ese proceso importantes lecciones, ¿no? Por ejemplo, una lección. Por ejemplo, el hecho de que en un partido político no puedes depositarle toda la expectativa al líder. Tiene que haber una organización, tiene que haber diversos liderazgos que defiendan tu propuesta, tiene que haber una clara visión de país, un programa claro que asuma la militancia en su conjunto y que convenza y que sea acompañado por una gran mayoría ciudadana. Hablábamos hace un instante de la necesidad de transparencia en el financiamiento de las campañas. Mientras usted estuvo en la cercanía de la cúpula nacionalista, ¿se percató de que había un financiamiento desde fuera de la campaña de Ollantumala? Digo, de Venezuela. No, Renato, porque es además... una cosa que él ha insistido en negar hasta ahora, hasta en su última aparición pública, pero documentos como, por ejemplo, el último libro de Marcos Cifuentes, H&H, que no sé si ha tenido oportunidad de leerlo, da suficientes pistas para pensar que hubo una relación no únicamente política, sino sobre todo financiera. Y entiendo que esto está siendo investigado por el Ministerio Público y que el Poder Judicial también determinará hasta qué nivel hay una responsabilidad de ese tipo, ¿no? En aquel momento, cuando yo era militante del Partido Nacionalista, sí sabíamos obviamente de la relación política que había con Venezuela, pero no de un financiamiento como se sospecha o, en fin, se asume con cada vez mayor claridad
ahora, ¿no? Porque, Renato, quiero aclararlo, yo nunca he sido, como se especula en muchos momentos, tesorera, jefa de campaña, no he tenido ningún cargo de esa naturaleza. Yo he aclarado siempre cuáles han sido mis responsabilidades en el Partido Nacionalista y nunca han tenido que ver con el manejo de dinero o de campañas. Entonces, no me correspondía observar esos aspectos, ¿Ha revisado su opinión respecto al tema de Venezuela? Se lo preguntan mucho y se lo van a seguir preguntando, si Venezuela es una dictadura o es una democracia. ¿Usted qué opina? Por supuesto que uno revisa su posición frente a determinados hechos en función de cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y la Venezuela del 2010, 2014 no es la misma que la que tenemos ahora, como la Nicaragua del 2012 no es la misma que tenemos ahora en medio de una crisis dramática, ¿no? Que está Hoy sí le parece que Venezuela sufre, digamos, padece los efectos de un régimen dictatorial. Por supuesto, Renato, y lo hemos señalado y hemos además sido muy críticos y hemos exigido que se resuelva a través del diálogo de las distintas fuerzas políticas, con el acompañamiento de la comunidad internacional, pero también, Renato, siempre hemos dicho que debemos cuidarnos de intenciones injerencistas de otros países, ¿no? Entonces, al parecer, cuando matizamos un poco esa posición, ya basta para acusarnos de ser favorables al régimen, cuando no se trata de eso, se trata de defender al pueblo, ¿no? Cuya vida está en juego, ¿no? Habló hace un instante del terruqueo, ¿no? Esta horrible manía que han adquirido algunos para referirse a gente de distinto sector político. ¿Cómo siente usted que ha evolucionado o no el tema de la reconciliación, que era el gran membrete de este año? El 2018 es el año de la reconciliación y me parece que el término ha caído en una pobreza de reflexiones que más bien se ha dejado de lado para continuar la ofensiva de un lado y del otro, ¿no? Porque hay que decir las cosas con su nombre. Si hay gente que reacciona diciendo terruqueo, es porque también hay otra que reacciona tachándolos a los de enfrente de, no sé, de derecha bruta y achorada, de autoritarios, etcétera. ¿O no? ¿Usted siente que es un pleito desigual? Primero, Renato, habría que recordar quién y en qué circunstancias le acuñó a este año, ¿no?, el nombre de Año de la Reconciliación. Fue el señor Kuczynski. En consonancia con el indulto a Alberto Fujimori, un indulto que de ninguna manera fue expresión de justicia o de reconciliación, sino de impunidad, porque no hubo de parte del señor Fujimori ningún reconocimiento de sus crímenes, ningún pedido de perdón. Porque si eso hubiera ocurrido, no hubo ninguna consulta con las víctimas, ¿no? Que creo que fue ninguna consulta a las víctimas, enorme descuido de parte de él. No se pagó un solo sol de reparación civil y ahora el señor está en una casa de lujo en La Molina con dinero de quién sabe dónde. Entonces se han reído, perdóname la expresión, se han zurrado en la memoria de las víctimas, en la democracia, en la justicia, y a eso le han querido llamar reconciliación. Eso es inaceptable. Tampoco es aceptable que hoy, por ejemplo, el fujimorismo y sus aliados en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas quieran reescribir la historia, pretendiendo negar lo que no es que lo digamos nosotros desde la izquierda, sino lo que dicen sentencias judiciales del Estado peruano reconocidas por la comunidad internacional. Ahora, casi 20 años del informe de la Comisión de la Verdad, más que reescribirlo, quizás no le parece que sería una buena oportunidad para volver a debatirlo, para quizás sí analizarlo y ver si hay algo más que añadir o no. ¿O usted cree que es un documento...? Seguramente. La memoria hay que... se construye todo el tiempo la memoria. Se construye todo el tiempo, hay que escuchar las distintas versiones, pero tiene que ser sobre la base de los hechos, ¿no?, de la historia y en función de una búsqueda de justicia, no para garantizar la impunidad de los unos y los otros. Ese es el problema, creo yo, de fondo. Por supuesto que hay que revisar la memoria de manera permanente porque además es la única garantía de que no volvamos a repetir los errores del pasado que nos han causado demasiado dolor. Antes de terminar, el presidente también dijo en su discurso, mencionó el tema del feminicidio, de la violencia de género. ¿Siente que si el tema de la reconciliación todavía nos falta mucho y probablemente nos va a seguir faltando, en el tema de la violencia de género
la peruana es una sociedad que empieza ya a problematizar el asunto, que empieza a discutirlo más, o no? ¿O usted cree que todavía hay mucho cinismo e hipocresía de parte de la clase política? Creo que hay un importante avance en términos de reconocimiento de la dimensión, de la gravedad del problema. Creo que, empezando por el señor Vizcarra, se ha dado cuenta de que no se trata de casos aislados ni de designios de la vida, sino que se trata de un problema estructural, de una cultura machista muy arraigada en la sociedad y que requiere también grandes soluciones, como por fin ha reconocido él, una política nacional de enfoque de género, un sistema de justicia que esté enfocado en atender a las víctimas de violencia. Pero también, Renato, hay que reconocer que lamentablemente hay una campaña agresiva que busca borrar los pocos avances que hemos logrado y que busca volvernos a las mujeres otra vez al estado de objetos sexuales ¿Lo dice por algún caso en particular o por alguna noticia de las últimas semanas o meses? Es que es una gran campaña que involucra políticos, medios de comunicación, ciertos sectores de la iglesia o de las iglesias que buscan retroceder, ¿no?, en lo poco que hemos avanzado y, como decía, volvernos a las mujeres nuevamente ciudadanas de segunda clase. Eso también está ocurriendo y por eso es importante que las mujeres sigamos reivindicando nuestros derechos, sigamos movilizándonos. Sé que este 11 de agosto habrá una movilización nuevamente para reclamar, entre otras cosas, que en estas reformas del sistema de justicia se considere también la necesidad de ponerle énfasis a la necesidad de un enfoque de género para poder atender de manera adecuada las múltiples denuncias de violencia que han terminado pues en el Poder Judicial diluidas o simplemente canjeadas por una prebenda o por un dinero, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Verónica, por venir. Esperemos que continúe el diálogo y que aparezcan los líderes en las crisis y también cuando no haya crisis para discutir los enormes problemas que siempre es bueno conversar. Vamos a hacer una pausa, le agradecemos a Verónica Mendoza y regresamos con Susana Vaca después del corte.